estamos de vuelta aquí en su programa En Perspectiva. La mañana de hoy nos acompaña don Rodrigo Noriega, también está con nosotros Eduardo Linjoen y por supuesto don Rubén Murgas. Una noticia que ha dado vueltas esta semana que empezó como rumores y fue tomando forma a medida que se fueron confirmando ciertos detalles, fue la solicitud por parte del ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo, a el miembro de la Junta Directiva del canal, Jorge González, de su renuncia del puesto. En declaraciones a TVN, el ministro Royo dijo que la solicitud no había venido por parte del presidente y que la hacía él a título personal por líos judiciales que tenía el señor González y para evitar que estos afectaran la imagen de la Junta Directiva del canal. Me parece importante recordar ahí un asterisco que Jorge González fue nombrado durante la administración Varela y él de hecho fue su secretario de metas en ese momento, y en un momento se habló de que él aspiraba a correr, creo que era, no sé si era la alcaldía o una diputación en Arraiján, incluso a la alcaldía de Arraiján, incluso su Twitter, no sé si todavía, pero solía ser @Jorge Arraiján. Sigue siendo. Sí, así que nada más para poner un asterisco ahí del perfil. Y abro la mesa para comentarios. Bueno, esto es una situación muy difícil porque el canal es algo sagrado para nosotros y la política todo lo daña. Entonces, cuando se nombran directivos del canal de Panamá, en la directiva del canal, no importa que hayan pertenecido a un partido político, porque eso no es delito tampoco, pero el comportamiento de ese directivo, no importa que milite con un partido, porque tampoco es delito pertenecer a un partido político, pero sí tiene que existir un comportamiento totalmente neutro en las cosas que afectan la imagen del canal de Panamá. Entonces, yo creo que este es un tema que puede servir de advertencia para la conducta de los funcionarios públicos frente a temas tan cruciales como es el manejo del canal de Panamá. Este es un tema muy delicado, conocido como el maestro Rubén Darío Murgas, por varias razones. Primero, la historia personal del ministro Aristides Royo, quien fue un negociador del Tratado del Canal y tiene ese manto nacionalista y demás, pero también tiene el manto de su renuncia, exasperada en un momento del régimen militar, y por supuesto la historia reciente de la propia Junta Directiva del Canal. Recordemos que en la Junta Directiva del Canal, hasta hace muy poco, estuvo el señor Nicolás Porciones, quien va a ser parte del juicio New Business el próximo martes. O sea, un ex directivo del canal es uno de los acusados en el proceso New Business. Hubo un pequeño periodo de tiempo en que el ministro Royo y el señor Porciones estaban los dos en un canal y no hubo esa misma presión. Entonces el señor González, tengo entendido, tiene unos casos civiles y supuestamente hay un problema con una visa en Estados Unidos. Lamentablemente el club de los desvisados de la Embajada de Estados Unidos, o el Departamento de Estado, es muy largo, muy grande en Panamá. Incluye por lo menos 2 expresidentes de la República, uno que está buscando la reelección, incluye al diputado Cristiano Adames, incluye al exdiputado Pedro Miguel González, y la lista es larga. Entonces, como que si aplicamos ese criterio, sin respetar nuestras propias instituciones, suponte que el día de mañana la Unión Europea decide, bueno, sabes que no le vamos a dar visa a nadie que hable mal de la Unión Europea. O suponte que Argentina diga que no vamos a hablar mal, no le vamos a dar visa a nadie que no guste del equipo de Argentina que fue al Mundial. Cualquier país puede tomar un criterio. Claro, estamos ridiculizando el criterio de Estados Unidos, pero lo preocupante es que uno, como dice el maestro Rubén Darío, no tenemos un respeto por lo que representó recuperar el canal de Panamá. Y esto ha sido desde el principio. La primera junta directiva tuvo al señor Moisés Mirachi, quien estaba involucrado en casos civiles también, y bueno, y hemos tenido sobresaltos en los últimos años, ha sido mucho más evidente. Entonces,
hay una visión, Camila, Eduardo y Rubén Darío, de que la Junta Directiva del canal solo debe ser para empresarios. O hay otra visión de que los empresarios no tienen un rol en la Junta Directiva del canal. Yo creo que tenemos que entender, sea quien sea que va a la Junta Directiva del canal, empresarios, sociedad civil, políticos, etcétera, tienen que ser personas impolutas. Pueden ser de partidos políticos, eso no es problema. El problema es que no sean los mejores panameños y panameñas los que estén en esa junta directiva, porque ese es un bien sagrado. Eso es prácticamente una religión para los panameños. Y como dice Rubén Darío Murgas, el tema de que pues haya nombramientos politiqueros o, ¿sabes qué? Voy a nombrar a mis donantes de campaña, voy a nombrar a la hija de alguien notable de mi partido ahí, o voy a nombrar al esposo de alguien, o sea, sí, eso envenena una junta directiva que debe ser ejemplar en este país. Eduardo, ¿ibas a mencionar algo? Creo que Eduardo está teniendo problemas de conexión. No, y el problema es que lo que mal empieza, mal termina. Yo recuerdo cuando se hizo el nombramiento a Jorge González, que había cuestionamientos porque por su rol, o sea, que él tenía un rol en el gobierno Varela, o sea, no era una persona, y yo creo que ahí está la diferencia. No es lo mismo ser miembro de un partido político no activo, por decirlo así, a una persona que ocupa roles de mando y que él era casi que el secretario del presidente Varela. Y luego, y cuando fue nombrado, había muchos cuestionamientos sobre si había sido por un tema de afinidad o cuestionamiento a exactamente qué habilidades tenía él para que justificaran ese nombramiento. Así que bueno, ya veremos qué pasa y también hay que ver si termina, ya él renunció o todavía es que se le solicitó y él no está obligado a aceptar. No, él dijo que no va a renunciar. Ajá. No está obligado, ese no es el mecanismo. El mecanismo que establece la ley es un mecanismo de un circo de tres aros. El presidente de la República, con autorización del Consejo de Gabinete, tiene que pedirle la renuncia a la Junta Directiva, tiene que estar involucrada y luego la Asamblea tiene que emitir su opinión sobre este tema. O sea que prácticamente imposible en este momento. Ok. O sea que no estamos viendo... Y no solo pedirla... Sí, Camila, no solo pedirla, sino que tiene unos requisitos de por qué la pide, por la incapacidad física, mental o administrativa, no porque me caes mal, o porque hubiese cometido delito y hubiese sentencia, etcétera. A mí me preocupan varios elementos. Primero, vamos a entrar en el elemento noticioso. Camila empezaba este conversatorio diciendo el rumor de principio de semana que se volvió noticia y se confirmó. Tanto Rollo como Jorge González dijeron que fue así, que hubo la conversación y que le pidieron la renuncia. Ahora, Aristides Rollo ha dicho después, e incluso publica una serie de chats, donde dice que fue una decisión personal que no tenía nada que ver con el presidente de la República. El primer comentario de Jorge González era que le había dicho que si no se iba, el presidente lo iba a sacar. Entonces, vamos, yo creo que ahí todavía, si bien es cierto, se confirmó el asunto, la controversia todavía no está saldada en cuanto a qué pasó allí. El otro asunto, y bien se explicaba aquí, hubo pronunciamientos contra el señor Mizrachi, contra el señor Corcione, contra la señora Lourdes, unos porque tienen casos civiles, otros porque tienen casos penales, otros por conflicto de intereses. Ella tenía una empresa que le hacía contratos a uno de los puertos, que se opone a la construcción del otro puerto en Corozal, y todo eso se mencionó. Entonces yo no sé, como ciudadano me preocupa un poco, pero pareciera que la barra para ser directivo del Canal de Panamá, en vez de subirla, la bajaron. Y hay que decirlo que allí, también tengo que decirlo, a pesar de esos señalamientos y que son figuras cuestionadas y que quienes le pidieron la renuncia en ese momento fueron sectores de la sociedad civil, editoriales de periódicos, comentaristas de radio, no tengo registro de que alguien de la propia junta directiva y o el presidente de la República le haya pedido a alguno de ellos que renunciara. Es decir, sí hubo voces que pidieron su renuncia, pero eso no trascendió, digamos, a lo oficial. Vamos, también tengo que decir en favor de la junta directiva en la que ellos estaban, es que las decisiones que se tomaron en ese momento en la junta directiva del canal no parecen haber afectado el funcionamiento del Canal de Panamá y no hubo mayor trascendencia en el escenario de la administración del Canal de Panamá. Incluso se completó la ampliación
y se han ido ganando todas las demandas que se han presentado o que les han presentado los arbitrajes, corrijo, se han ido ganando. Así que en ese sentido, bueno, pareciera que no es tan grave el problema, pero sí me preocupa la parte institucional. La junta directiva del canal, por ley y constitución, está diseñada para que tenga una rotación en la que ningún gobierno tenga la posibilidad de controlar la junta directiva a través de esos nombramientos. En el gobierno de Varela se dejaron de hacer unos nombramientos. Uno, por el tema de la asamblea que los boicoteó prácticamente, y dos, algo de la terquedad de Varela de que, bueno, si me boicoteas un hombre, debiste haber mandado el otro al día siguiente y el otro al día siguiente, como debió hacerse con la Corte Suprema de Justicia, que no se hizo. Resulta que la administración Cortizo ha nombrado a la mayoría de miembros de la junta directiva del canal, y la salida de Jorge González, si se da, estamos hablando que también le correspondería a la administración Cortizo nombrarlo, y es un puesto hasta el 2028, es decir, es uno de los directivos que más reciente entró a la administración del Canal de Panamá. Entonces, eso, sumado a los 6 que creo que tiene Cortizo en la Corte Suprema de Justicia, más el Procurador General de la Nación, o sea, estamos hablando de una acumulación de poder que el propio sistema o diseño constitucional prevé que no ocurra, y acá por unas alteraciones se están dando. Esa es la parte que a mí más me preocupa en lo institucional que se supone se debe evitar en la junta directiva del canal. Yo voy a meter un nombre más, Eduardo, y es el cuestionado magistrado del Tribunal Electoral, que se habla sobre si fue un trueque con el PRD o no. O sea, en ese caso no fue el Ejecutivo, pero sí también fue muy cuestionado. El balance en el Tribunal Electoral son 3, ¿no? Estamos hablando de 2 de 3. Sí, así que bueno, son las 8 de la mañana, hora de irnos a nuestro cambio comercial. Quédese con nosotros porque en breve regresamos a su programa En Perspectiva. Bueno, ya para cerrar el tema de la controversia dentro de la junta directiva del canal, hay que ver si al final se termina concretando o no la salida de Jorge González, y al final creo que lo más importante sería, además de las posibles razones por las cuales se está haciendo esto, también quién lo reemplazaría. Creo que sería algo muy interesante al final esa decisión por dónde va. Pero bueno, cambiando de tema, otro evento esta semana fue la admisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de una demanda de inconstitucionalidad contra 8 artículos de la Ley 351, que algunos la han llamado la ley anti-auditorías, pero era una que modificaba la ley de la Contraloría. Señor Noriega, ¿nos puede brindar un resumen o explicar exactamente en qué consistía, o sea, en qué consiste la ley, cómo se aprobó, antes de ver los problemas con la misma? Gracias, Camila. La ley 351 simplemente desnaturaliza la función de la Contraloría General de la República. Tiene, entre otras bellezas, tiene la siguiente. Primero, los auditores de la Contraloría no son responsables por lo que firman. Mira tú, o sea, tú me haces una auditoría, pero si es una cosa chimba o corrupta, tú no eres responsable por lo que firmaste. No eres responsable por las autorizaciones. Tú autorizaste un contrato con Odebrecht o un contrato con alguna empresa corrupta, ahí no hay ningún problema para el auditor. Exime a los funcionarios de la Contraloría de la categoría de agentes de manejo. Esto parece muy técnico, pero simplemente significa que el estándar, lo que mencionaba Eduardo, la barra la han puesto casi al nivel del piso. Le da permanencia a los funcionarios que apenas tengan 2 años en la Contraloría, es decir, los que ha nombrado Gerardo Solís. Y entre otras cosas, permite que el Contralor abra y cierre las auditorías cuando le dé la gana, ni siquiera que haya razones técnicas. Si el Ministerio Público le envía, oye, me gustaría saber si la Contraloría puede hacer una auditoría de esta situación, el Contralor puede negarse a hacer la auditoría que le pide el Ministerio Público. Igualmente, si hay una auditoría que están dando, el Contralor la puede cerrar, aunque no haya terminado, aunque no haya hecho sus hallazgos. Entonces, eso es peligrosísimo porque, 1, le estás quitando responsabilidad a lo que firman. 2, estás promoviendo un clima de opacidad en la propia Contraloría. Y 3, estás favoreciendo la impunidad en el uso de los fondos públicos. Si la Contraloría no vigila, si la Contraloría no tiene responsabilidad y si la Contraloría puede cerrar investigaciones o negarse a hacerlas, bueno, imagínense lo que va a pasar con los fondos públicos en Panamá. Ahora,
¿en qué, o sea, cuáles las razones que han brindado dentro de la demanda de inconstitucionalidad? O sea, falta que la Corte decida, pero ¿cuáles son los argumentos de que la ley es inconstitucional? Camila, lo que pasa es que la Constitución panameña establece funciones específicas de la Contraloría. Y dentro de esas funciones hay unas atribuciones que no son negociables. Tú no puedes decir, yo no voy a hacer auditorías. Pero es que la Constitución te obliga a ti a defender el buen uso de los fondos públicos. La Constitución te da a ti autorización para intervenir y proteger los fondos públicos. La Constitución establece, referente a los funcionarios de la Contraloría, establece un principio de igualdad ante la ley. Resulta ser que todo el mundo es culpable, todo el mundo puede ser culpable por un chanchullo, menos el funcionario de Contraloría que firmó, porque lo exime de la responsabilidad penal. O sea, podemos tener auditores corruptos o podemos tener funcionarios de la Contraloría corruptos que estén autorizando obras, que estén firmando finiquitos, etcétera, de forma corrupta, pero no tendrían responsabilidad penal. Entonces, primero se violan las normas constitucionales sobre la propia Contraloría General de la República y se viola el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque estás creando una categoría de personas que tienen más derechos que el resto de los seres humanos en este país. Ahora, lo más probable es que hay que esperar un X número de años para que esta demanda sea resuelta. Yo tengo una buena noticia sobre la Corte. Están fallando, no voy a decir a velocidad de huracán, pero están fallando a una buena velocidad. Estos fallos pueden tomar 6 a 9 meses, o sea, no es tanto tiempo. Recordemos que el fallo del tema, por ejemplo, de la minería tomó 7 a 9 años. Entonces, aquí están fallando en el año. O sea, es posible que antes del final de año, a principios del próximo año, tengamos un fallo en este tema. Eduardo. Sí, más allá de lo inconstitucional, que es lo que se está viendo, el proyecto, a mi perspectiva, sin ser abogado, choca también con otras leyes. ¿A qué me refiero? Uno de los reclamos, por ejemplo, de la Justicia de Cuentas y de la Fiscalía de Cuentas es que el proceso no avanza si la auditoría no es de la Contraloría. Igual en el tema penal, cuando hay procesos para ver si hay peculado, el proceso no avanza o requiere, o la prueba madre, digamos así, la prueba reina, es la auditoría de la Contraloría. Usted puede traer una auditoría que demuestra un peculado, sobreprecio, etcétera, de Deloitte, de Pitt Marwick, de cualquier empresa de auditoría mundial reconocida. Sin embargo, el juez, la que valora, la que vale, por así decirlo, es la de la Contraloría. Entonces, si tú eliminas esa prueba de la Contraloría por una discrecionalidad del contralor o del funcionario, estarías frenando la cantidad de procesos en otras leyes, más allá incluso de lo inconstitucional, que es lo que están demandando o argumentando quienes presentaron la demanda. O sea, entra en conflicto con otras leyes y dejaría desarmado a la justicia de cuentas, así como a la justicia penal. Sí, pero me imagino que en este caso, con la ley ya aprobada en la Asamblea, sancionada por el Ejecutivo, la vía de la inconstitucionalidad era la que había para tratar es el último camino, Camila, es el último camino. Sí. O sea, no hay otro medio legal, otro recurso en Panamá que ese. Hay que tumbar esa ley y restablecer la ley original de la Contraloría. Eso lamentablemente es la única vía. Que incluso con la ley original, hay que decirlo, el Contralor, y los anteriores te dicen no hay recursos o no hay auditores suficientes y un montón de auditorías no se hacen o se demoran tanto en el pipeline que los casos prescriben y no llega a la auditoría y no termina pasando nada con los casos. O sea que ya, de hecho, ya existe esta posibilidad de que la Contraloría frene muchos casos. Ahora lo que le daría sería el ropaje legal para hacerlo directamente y no sentándose sobre los expedientes. O sea que, en resumen, la Contraloría necesitaba una ley que la modificara, pero la ley que se hizo, o sea, que la modificara para fortalecerla y para darle más garra y que hiciera su trabajo. Sin embargo, la ley que se hizo, al contrario, simplemente le dio, ¿cómo fue que lo llamaste? El ropaje legal. A lo que ya estaba pasando. A lo que ya estaba pasando. No solo eso, Camila, eso se anota con otra noticia que salió esta semana, que es el tema, por ejemplo, de la descentralización paralela. Ese dinero firmado por el Contralor de la República, el Contralor no tiene ninguna responsabilidad por ese dinero que firmó.
que fue a las juntas comunales, a los representantes, a los municipios del PRD predominantemente. El Contralor de la República, el Contralor General no tiene ninguna responsabilidad procedimental. ¿Por qué? Porque tiene esta ley como respaldo. Y en ese caso, aprovechando para agregar un poco ahí, ¿quién vigila? O sea, si a una comunidad se le dieron 5 millones de dólares, vamos a usar un monto para en términos panameños mínimo, 5 millones de dólares, y uno va y la calle está llena, o sea, la calle es de tierra, está llena de huecos, no hay gran cosa, ¿dónde hay manera de poner un reclamo? Es que, oye, ¿dónde están los 5 millones de dólares? Bien. Bueno, lo que hay que entender... Perdón, sí, que hablé. Hay que entender el sistema. El sistema de corregimiento, hay que recordar que Panamá se dividía, el órgano legislativo estaba dividido en diputados por provincia. Entonces, cuando viene el golpe militar del 68, Torrijos se crea los famosos 505, que ya van por casi llegando 700. casi a... ¿Ah? Ya son 701, creo, ¿no? 700, más de 700. Sí. Entonces, ¿qué ha significado eso? Eso ha significado un cambio en Panamá. ¿Por qué? Porque la Asamblea manejaba las partidas. Todo tenía que pasar por la Asamblea Nacional. Cuando se crean estos, los 700 y pico de representantes de corregimiento, se democratiza los fondos públicos y van a las provincias que se crean con el sistema de representantes de corregimiento, se crean unas partidas que van ya no solo a los circuitos, sino a los corregimientos, van a la célula mínima del país, que son los corregimientos, y ya son más de 700 corregimientos. Entonces, hay que entender el sistema de lo que está ocurriendo en Panamá. Los presupuestos se han, te doy como ejemplo San Miguelito. San Miguelito nada más tenía 5 corregimientos, 5 corregimientos, pero tenían las necesidades inmensas y se atrasaban mucho las soluciones económicas que necesitaba ese globo de terreno que se llama San Miguelito, que era un dormitorio del distrito de Panamá. Entonces, esas cosas las tenemos que ir entendiendo, cómo se ha democratizado o desmocratizado también la política panameña con los fondos públicos. Eso es una realidad. Pero yo ahí reitero mi pregunta. Si a una junta comunal o quien sea se le dieron 5 millones de dólares y cuando alguien va, dice que todo es un desastre, ¿dónde están los 5 millones de dólares? ¿Qué instancia hay para reclamar? O sea, ¿cuál es el proceso para reclamar esos 5 millones de dólares? ¿Qué era lo importante? Perdón. Eso es lo que se tiene que dilucidar, que tiene que haber responsabilidad con el manejo del dinero. Don Rodrigo. No debe ser solo la Contraloría. Sí, eso es lo importante de este trauma que estamos viviendo. La descentralización que fue reactivada durante el gobierno de Juan Carlos Varela, porque Ricardo Martinelli suspendió la ley de descentralización y usó otro esquema, establecía 3 pasos. Uno, un control comunitario, participación ciudadana, que en Panamá es como un mito, ¿no? Porque esperamos que los ciudadanos sean activos y sean consumidores, responsables, sean buenos padres de familia, sean, en realidad, pues, el ciudadano tiene muchas necesidades específicas. Había la Secretaría de Descentralización, que tenía un rol, vamos a decir, más de fiscalización que ahora, y estaba el rol de la Contraloría. ¿Qué pasaba durante la administración de Varela con la descentralización? El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, era el que pagaba directamente a los contratistas. O sea, el municipio solo recibía creo que 10% de los fondos de
de descentralización, y el MEF era el que tú le decías, ganó Camila Dames S.A., perfecto, el MEF le pagaba directamente a Camila Dames S.A., o sea, el municipio no manejaba esa plata. Eso cambió con el cambio de gobierno. Se creó la Autoridad Nacional de Descentralización y los fondos entonces empezaron a llegar directamente a los municipios y a las juntas comunales. Nuevamente se repite lo del escándalo que es de Río de Jesús, que juntas comunales se vuelven especies de mini bancos para los diputados y los fondos por el tema de la pandemia prácticamente se volvieron discrecionales. Así que un municipio que antes tenía que hacer un proyecto educativo, un proyecto de salud, un proyecto deportivo, un proyecto cultural, ahora puede hacer prácticamente lo que quiera con esos fondos y ya sabemos lo que eso significa. Sí, ya lo hemos visto, la historia se repite en espiral. Hora de irnos a un cambio comercial. Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva. Y seguimos aquí en su programa En Perspectiva. Estábamos comentando los líos de la descentralización y cómo estamos viendo los mismos problemas con distinto nombre que veíamos hace 10, 15 años. Y Eduardo, tenías un comentario. Sí, yo creo en la descentralización. Entiendo que no puede estar todo los problemas de Valle Riquito en las tablas, no puede estarlo decidiendo una persona en Panamá, en la Vía España, en una oficina refrigerada. Y vamos, el director del IDAN no puede estar pensando en la sequía y al mismo tiempo ver cómo resuelve una tapa de alcantarilla que se robó un piedrero en Rabajo. Y sí, eso lo deben resolver los gobiernos locales, por eso se llaman gobiernos, o sea, locales, son pequeños y deben decidir. Pero cómo las platas no coinciden. Explicaba Rodrigo Noriega hace un rato que esto se cambió en el gobierno anterior, había una figura con Martinelli de que los diputados tramitaban el presupuesto a través de unas juntas comunales y tú te encontrabas que Playa Leona en La Chorrera y diputados de Chiriquí, de Los Santos, de Veraguas, a través de Playa Leona en La Chorrera, y uno dice, vamos, ni siquiera estamos hablando de una junta comunal de su circuito y que cobraban una especie de comisión de manejo. Y lo que tú dices, tú te vas a Playa Leona y tú haces un catastro de Playa Leona y digamos que hacemos un PIB de Playa Leona y eso no coincide con la cantidad de dinero que se supone manejó la Junta Comunal de Playa Leona. Y esos son fondos de descentralización. Fíjate, yo aquí el tema de la minera es muy polémico y yo no voy a culpar a la minera. Vámonos al distrito de Donoso. ¿Cuánto dinero le corresponde al distrito de Donoso y ahora al nuevo distrito de Omar Torrijos de lo que es la plata de la minería? Olvídese la descentralización porque estos municipios pasarían a ser autónomos con esos recursos que ellos tienen. Y usted vaya a Donoso y haga lo mismo, un catastro, midamos Donoso, pongámosle precio por metro cuadrado a cada pedazo de tierra de Donoso y pongámosle valor a todas las viviendas que están construidas sobre esos terrenos y a todas las mejoras, a la carretera, al puente, a la escuela, al centro de salud, y no da la cantidad de dinero que ha recibido ese municipio desde que existe la mina. Entonces, ¿a quién le reclamamos eso? Como decía Camila, ¿a quién se le pregunta o quién reclama eso? Y es porque esos dineros han llegado sin ningún tipo de filtro, ¿no? Sí, no, y de responsabilidad. Y ya yo también me pregunto, de plan, la mina ahora, si se termina firmando el nuevo acuerdo y etcétera, hay toda una distribución de dinero, que el fideicomiso por la conquista del Atlántico y no sé qué tal cosa, y etcétera. ¿Qué plan hay? O sea, con esos fondos, exactamente cómo se planea mejorar la vida de las personas en estas comunidades. No nada más que se le va a tirar el dinero a ver qué pasa con el dinero. No, yo no he visto, o si existe no lo he visto. El plan es que, ok, se va a construir una escuela modelo de tal cosa y todas las calles se van a arreglar y se van a hacer acueductos para 3 veces la población, asumiendo que va a haber un crecimiento poblacional en X número de años. Y va a tener la mejor escuela del país. O sea, ese tipo. Y es que ahí está la distorsión del sistema. La mina, según el contrato, incluso antes, la mina va a entregar un cheque al Estado. Y el Estado tiene que hacer el cheque. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que los vecinos, la liga deportiva, el comité de salud, van a ir a la mina a pedirle que les haga la cancha, que les patrocine la liga, que les haga el centro de salud, etcétera. Y en vez de hacerlo o resolverlo, el alcalde o el gobierno que está recibiendo el cheque que entrega la empresa que tiene el contrato, con todo lo que vaya a pasar con ese contrato. Vamos, ¿qué está pasando con ese cheque que va a entregar la mina cada año? No, y nada más. Pero Eduardo, yo estoy hablando de la capacidad de gastarse ese dinero. Lo reciben, pero, o sea, una persona, o sea, por ejemplo, una persona que tiene una empresa chica
y que está acostumbrado a manejar, no sé, voy a poner un monto, $10,000 al año, por poner un monto, y de la nada tiene que manejar $1,000,000 al año, no es lo mismo. O sea, hay una gran diferencia. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de capacitación, plan, apoyo se le va a dar a estas comunidades para que puedan ejecutar? O sea, aún si llega una persona con las mejores intenciones, o sea, que sea una persona que sepa manejar la cantidad de dinero que va a tener encima, porque Ya eso nos no ha lo hace, pasado. eso no lo hace cualquiera. El desarrollo nos atropelló, Rodrigo. Por ejemplo, Sí. Decameron, con saludos a la gente del Decameron. Antón, el distrito de Antón no tenía un ingeniero municipal. Y mira los hoteles, los edificios y las cosas que se construyeron allí cuando no tenían para hacer eso. Arraiján, cuando concesionó el contrato de la basura, todo un tema porque en Panamá no había contratos para empresas de recolección de basura. Y bueno, copiaron el de Colombia, la empresa que venía era colombiana y trajo más o menos los estándares para poder hacer eso. Pero eso, de repente, alguien que administra $10,000 lo pones a administrar 1,000,000 de un día para otro. Sí, don Rodrigo. Estás hablando de 75 millones al año. Eso es lo que supuestamente dice el contrato, la propuesta de contrato minero. O sea, 75 millones al año para 2 distritos, el distrito de Donoso y el distrito de Omar Torrijos. Y va a ser administrado políticamente. 4 personas nombradas por la presidencia de la República, 2 alcaldes y el diputado de la zona. Esa es una administración política. Ahí le van a dar una bolsa de comida a la semana a cada votante. Se acabó. O sea, no van a hacer mayor cosa. Como dice Eduardo, van a ir a la minera para el uniforme, para la escuela, para el hospital, o sea, lamentablemente. Sí, o sea, esa es una de las grandes preguntas que yo tengo con respecto a eso. Y porque verdaderamente las comunidades se merecen los recursos. O sea, las personas se merecen que no porque viven en ese lugar en particular, tengan que tener centavos de presupuesto al año. Mi preocupación es que el dinero se pueda ejecutar, o sea, que no se quede en el aire. Y 2, que se haga para cosas que verdaderamente sirvan y que beneficien. Claro, imagínate todo eso. O sea, por ejemplo, a mí me encanta siempre simplificar la cosa a un ejemplo de una casa. O sea, una persona que tiene una casa y se gana la lotería. O sea, que en vez de comprarse primero la televisora de 90 pulgadas, y el Nintendo Switch y todas esas cosas que dije, bueno, vamos a arreglar el techo, vamos a revisar los cimientos de las paredes, las tuberías. ¿Me explico? Sí. O cambiamos el zinc o hacemos el 15 años de la niña, ¿no? Sí. Sí, y no es o sea, por eso yo no estoy tratando de infantilizar a estas comunidades, pero yo creo que es una preocupación real. Imagínate eso con una Contraloría que puede decir, no, esa auditoría de ese corregimiento no la voy a hacer. Exacto. O que el auditor firme todos los cheques que le dé la gana y no pasa nada. Pero usted no se dio cuenta que estaban robando, usted no se dio cuenta que había sobreprecio. No, yo no tengo ninguna responsabilidad por eso. Sí, no, así que, y ese ejemplo, bueno, aquí lo estamos hablando específicamente en una situación muy particular que es la de 2 distritos. No, pero en la descentralización, eso puede pasar en Chiriquí, donde no hay mina, eso puede pasar en Río Bajo, eso puede pasar en Santana. Exacto, estamos hablando de un contexto muy particular, con montos muy específicos que ya se conocen, pero la misma podría ser la realidad de muchas otras áreas del país que se merecen mejor suerte, que verdaderamente, sí, el problema no es que reciban los fondos, y ese es como los ajustes mentales que se tienen que hacer aquí. El problema no es que se distribuyan los fondos y que las comunidades las reciban. Deberían ser $400 millones por lo que yo pienso para desarrollo local. $500 millones para desarrollo local, buenísimo. El problema es quién decide cómo se invierte, qué planes existen para que se inviertan y qué controles hay de que el dinero efectivamente se invierte de la manera correcta y de una manera que mejora la calidad de vida de las personas que ahí reciben. Y ahí es donde está el problema. Camila, yo creo que por cada panameño o panameña que hay en este país, no importa dónde esté, debería haber un mínimo de inversión pública. Puede ser, no sé, $200 por persona, per cápita. Tú tienes un municipio con 10,000 personas, ahí tiene que haber 2 millones de inversión pública. Tienes un municipio con 100,000 personas, tiene que haber 20 millones de inversión pública. Pero hay una figura que aquí a nosotros se nos olvidó en la descentralización, que son los gobernadores, son los gobiernos provinciales.
y los gobiernos provinciales tienen una ventaja. A diferencia de los gobiernos municipales, que una gran mayoría están secuestrados por sus consejos municipales. Si el consejo municipal no te firma el presupuesto, no te lo aprueba, la alcaldía queda paralizada. Y muchos alcaldes lo que han optado con los fondos de descentralización es decir, ¿cuántos corregimientos hay aquí? 10. Bueno, a cada uno le toca $100,000. Listo, ya me quité esa responsabilidad. Y en la práctica, ese municipio con ese $1,000,000 hubiera podido arreglar el acueducto, mejorar la escuela, hacer veredas, y termina dándole $100,000 a cada representante que decide, no, esto lo voy a usar yo para mi gente, esto lo voy a usar yo para comprar una ambulancia, el otro hace una cancha, el otro hace una iglesia, y así nos vamos. Entonces no hay desarrollo. Así que la figura del gobernador, la figura del gobierno provincial es muy importante porque tiene la escala, y debería ser electo, tiene la escala de ver los problemas a otro nivel, un nivel provincial, que el nivel de corregimiento lo deja por fuera. Y segundo, tendría la capacidad de contratar lo que dice Eduardo, ingenieros, arquitectos, economistas, planificadores, pagarles bien, y en cada provincia, en cada cabecera de provincia, tener un grupo de técnicos que puedan planificar y, por supuesto, auditores que puedan auditar lo que sucede allí. Pero estamos haciendo la descentralización a nivel de hormiga y no entendemos que esto es a nivel de panal. Aquí los gobernadores básicamente donde más se les ve es en la lotería. Sí, solo existen para eso. Sí, 30 segundos, señor Murgas, que nos tenemos que despedir. El nivel provincial no existen fondos a nivel de provincial. Los distritos tienen fondos y el gobierno nacional tiene fondos. Pero un gobernador no tiene fondos. No tiene fondos pero un alcalde sí los tiene. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos, y ojalá pudiéramos hacer un programa sobre los gobernadores invisibles. Quemando la bandera para la feria. Debe haber fondos provinciales. Pero sí, bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, es hora de despedirnos, pero quédense con nosotros porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.